Sé que ustedes nunca descifrarían eso, por lo tanto lo hago ahora. Las plantas y los objetos de barro se mueven como si tuvieran vida. ¿No es increíble lo que este hombre sueña? Son estos objetos más o menos vivos. Se mueve un escorpión, se mueve una serpiente, se mueve una víbora, se mueve un hombre o fiuco, portador de la serpiente. Son objetos vivos. Pero ¿cómo son plantas y barro? Parece un lugar encantado. Encantado. Encantado es algo muy negativo. Es brujería. Toda esa clase de cosas. Y eso lo encontramos en varias iglesias protestantes, incluso ahora. Así que aquí pueden ver completamente a estos tipos terribles. Aquí está el cometa en Libra, mirando hacia atrás a través del espejo, viendo al escorpión, viendo al portador de la serpiente, viendo a la serpiente enroscada alrededor. Y aquí está la cabeza de la serpiente. Estas son las cosas terribles que él ve. Ofiuco, este individuo aquí, es comparado con un candidato político de Colombia, porque es el único humano allí que pasó de ser ateo a convertirse al catolicismo. Eso es exactamente lo que hizo de la Espriella. Era un ateo confeso, un hombre sin Dios, y de repente se convirtió al catolicismo y ahora hace muchos videos y conecta su convicción católica. Él pretendió haber tenido un encuentro con Dios, un encuentro divino, pero en realidad intenta conectar al Estado de la Iglesia y ganar nuevos adeptos para el Papa de Roma. Perdón si hay aquí algunos católicos, pero no son buenas noticias para los católicos lo que presento aquí como líder de una iglesia protestante. Sabemos desde años y años y años que los papas son los portadores de la serpiente y hasta algunos dentro de la Iglesia Católica dicen ahora que es verdad. El Papa, comenzando con el Papa jesuita Francisco, eso es lo que ellos dicen, que pueden reconocer que en el Vaticano está sucediendo cosas terribles y que efectivamente están adorando a Satanás, la serpiente antigua de la Biblia. Eso lo dicen los católicos conservadores, no yo. Así que ahora el sueño dice que él ve a De la Espriella, el candidato político de Colombia, pero es un símbolo de algo más importante. Si no lo conocen, aquí está De la Espriella. Bien. ¿A quién simboliza él? A un hombre del que hemos hablado como Abadón y Apolión, el destructor de la tierra. Es Donald J. Trump, quien tuvo un encuentro similar, y la prensa habló de ello, con Dios. Cuando ocurrió el intento de asesinato contra él en 2024, mientras estaba en campaña presidencial, y el sueño habló sobre proselitismo. ¿Lo recuerdan? Casi fue asesinado y recibió una herida en la oreja. Entonces se levantó y dijo, luchen, luchen, luchen. Y más tarde toda la prensa y todos dijeron que había tenido un encuentro con Dios, que él fue elegido por Dios para guiar a la nación más poderosa de la tierra hacia la paz. Y él mismo está ansioso por recibir el Premio Nobel de la Paz, mientras al mismo tiempo está acumulando tropas, incluso ahora aviones de guerra hacia Rusia, bombarderos B-2, y ahora tiene el portaaviones nuclear y un submarino nuclear frente a Venezuela. Está amenazando y anteayer dio la orden de bombardear Venezuela. Ese es el presidente de la paz. Dijimos hace años, él es el destructor en la Biblia, Abadón
y Apolión. Y es exactamente eso. Y el sueño lo desenmascara diciendo, este es el portador de la serpiente, no el Papa de Roma esta vez, sino Donald J. Trump quien porta la serpiente. Entonces, ¿quién es el Papa de Roma? Es la serpiente. Así que efectivamente, y muchos lo notan, Donald Trump está impulsando la agenda de Roma, del Papa León XIV. Los adventistas han esperado por un siglo, casi dos, la ley dominical, la marca de la bestia, la marca de Roma impuesta en los Estados Unidos y en todo el mundo. Y él está impulsando esa agenda. Cuando se le preguntó por su versículo bíblico favorito, no pudo citar ninguno. Cuando se le pidió en su juramento presidencial para su investidura que pusiera su mano sobre la Biblia, se negó. Se negó. No es cristiano, es pagano. Y como ahora tenemos un papa estadounidense, él está promoviendo su agenda con fervor. ¿Para qué? Para llevar a la gente la serpiente usando un suceso terrible en septiembre de 2025. Recuerden, el cometa se volvió verde el 7 de septiembre. ¿Qué pasó allí? Sabemos que la persecución siempre sucede cuando la iglesia y el Estado se unen. Siempre. En toda la historia de la humanidad. Por eso, la Constitución de los Estados Unidos, para aquellos que huyeron del papado en los años 1700, 1800, declaraba claramente que debía haber siempre una separación entre la iglesia y el Estado para que no hubiera persecución de ninguna creencia, ni de católicos, ni de protestantes, ni de musulmanes, ninguna persecución, porque la iglesia no tiene nada que ver con el Estado y el Estado no tiene nada que ver con la iglesia. Y el espíritu de profecía dijo, cuando la iglesia y el Estado se unen, entonces habrá persecución. Y esta es exactamente la agenda de Donald J. Trump, la unificación. Pero él necesita un acontecimiento, necesita algo que engañe al pueblo. No porque crean que él es un buen protestante o creyente de la Biblia, porque no lo es. Solo 3 días después de que Tracy Atlas se volviera verde para mostrar la muerte, Tracy Atlas estaba advirtiendo de la muerte con el color verde. Charlie Kirk, un activista político y religioso muy influyente, fue asesinado el 10 de septiembre. Y comenzó un gran reavivamiento falso en los Estados Unidos. Este hecho recorrió toda la prensa mundial. Todos comenzaron a ir nuevamente a la iglesia dominical. Esto fue profetizado, este reavivamiento falso, para ocurrir poco antes de la segunda venida de Cristo. Si no miras hacia arriba, si solo miras hacia abajo a la prensa o a tu laptop o tu computadora, entonces habría visto este acontecimiento, este asesinato y este enorme reavivamiento del cristianismo en los Estados Unidos. ¿Y quién era la fuerza principal detrás de eso? Los políticos, Donald J. Trump y J.D. Vance, el vicepresidente. Ellos estaban principalmente abrazando a la viuda de Charlie Kirk, diciendo ahora debemos luchar contra los fanáticos y debemos promulgar leyes para llevar a cualquier fundamentalista y fanático al límite. Este es el gran acontecimiento, esta es la gran apostasía. Este es un político que lleva la cruz de Jesús a la reunión de líderes del Estado.
¿Pueden ahora entender por qué el templo está profanado? Debería ser un santuario protestante y ellos traen adentro un revivimiento falso, una cruz falsa de un falso guardador del sábado, Charlie Kirk. El sueño ahora nos señala lo que está ocurriendo en el templo de Dios. Su pueblo está siendo profanado por lo cierto catolicismo disfrazado de un revivimiento falso. Un gran debate para guardar el sábado había comenzado porque Charlie Kirk, poco antes de su muerte, había empezado a hablar del verdadero sábado bíblico. Pero cuando murió, Donald Trump, J.D. Vance, todos los líderes, incluso los líderes eclesiásticos, de repente dijeron que debíamos ir a la iglesia el domingo. En lugar de escuchar lo que dijo el difunto Charlie Kirk, que el sábado, el séptimo día, es el verdadero sábado del Señor, llamaron ir al domingo, a la iglesia dominical. Así que lo cambiaron. Y entonces Trump salió diciendo que ahora entiende lo que es Turning Point USA. Este era el ministerio de Charlie Kirk y que de repente comprendía la Agenda 2025, que es un movimiento de la ley dominical. Miren lo que dijo Elena G. de White. Ya no somos adventistas del séptimo día, pero aún creemos en el espíritu de profecía. Ella dijo, así como los defensores del domingo argumentan que la ley debe cumplirse, y esto es lo que Donald J. Trump con la Agenda 2025 está tratando de imponer. Dirán que no se debe tolerar a los pocos que se oponen a una institución nacional. Sí, esto está ocurriendo justo delante de nuestros ojos. Finalmente se expedirá un decreto en la Biblia emitido, Purim, muerte para los israelitas, contra todos los que santifiquen el sábado, que los declare merecedores de las penas más severas. No es simplemente ve, paga una multa porque no horneaste el pastel de la boda para el matrimonio homosexual, recibirás una multa de $10,000 o irás una semana a la cárcel. No, esta vez será el castigo más severo cuando transgredas la ley dominical. Así el pueblo de Dios se verá envuelto en un gran peligro. Eso es exactamente lo que esperamos ahora mismo, el tiempo de gran tribulación. Ella dijo en otro lugar, cuando las iglesias protestantes se unan con el mundo, secularismo, iglesia y Estado, y con el poder papal para oponerse a los que guardan los mandamientos de Dios, entonces habrá persecución. Y esa persecución está en la Biblia, en la persecución de Esther en Purim, que todavía debe tener lugar. Leí esto rápidamente. ¿Cuántas veces Elena G. de White comparó estos últimos días con lo que ocurrió en el libro de Esther? El decreto de muerte de Asuero, que era el rey casado con Esther, fue un modelo del decreto final contra el pueblo de Dios, de profetas y reyes. El espíritu de persecución de Amán, ese era el hombre que incluso engañaba al rey, se repite en la unión final de la iglesia y Estado. Exactamente. Los fieles son los mardoqueos a la puerta. Ese era el tío de Esther, un buen judío, negándose a someterse a las leyes humanas que contradicen la ley de Dios. Eso es exactamente lo que tenemos que hacer. No debemos inclinarnos ante las leyes humanas. Debemos inclinarnos siempre ante Dios cuando las leyes humanas van contra las leyes de Dios. El remanente enfrentará una crisis similar, dijo ella. Adoración falsa impuesta por el poder civil, falso reavivamiento, paralelo al conflicto de los siglos. Como en los días de Esther dijo, la liberación viene a último momento, en el último momento, cuando el decreto de muerte ya está decidido. Entonces viene, les mostraré la fecha.
mostrando la intervención de Dios en favor de su pueblo de pacto. Jesús mismo dijo, nadie sobreviviría si no lo rescatara incluso en el tiempo acortado. El tiempo tiene que ser acortado, si no, nadie sobreviviría. Así que, como ya dije varias veces, es Purim el que cumple este año el jubileo, no Hanukkah. El año del jubileo verá la liberación final del pueblo de Dios en medio de una gran crisis de falso reavivamiento y persecución según el tipo de Purim descrito en el libro de Esther. La misma Esther es un tipo del pueblo puro de Dios, la reina Esther. El pueblo de Dios siempre está representado como una mujer y Esther es la mujer pura de Dios en la Biblia. Lo que vemos en la cruz celestial de Jesús en diciembre, que parecería representar un rapto en Hanukkah, sería una contradicción con lo que entendimos acerca del tipo festivo correspondiente al jubileo. Eso es lo que quiero que entiendan. Nos dará el sueño de Dios la fecha verdadera de nuestra liberación. Ese es el tema de todo el sermón. Tuvimos en el sueño a Jesús mirando hacia atrás como tres atlas dentro del templo, lo que hay dentro del lugar santo, y dijo, las plantas y objetos de barro se mueven como si tuvieran vida. Parece un lugar encantado. Así que mira esto, estos personajes allí, Escorpio, la serpiente, el portador de la serpiente. El sueño no deja ninguna duda acerca de qué y quién se ha infiltrado en el lugar santo del templo de Dios. Como aprendimos en uno de mis últimos sermones de sábado, la planta viva allí es la serpiente, porque les dije que la serpiente en otro contexto era la vid del diablo. Es una planta rastrera, ¿no? Así que esa es la planta. Para tener un símbolo y no decir vi una serpiente, vi una planta viva. Y Escorpio ya fue descifrado también en muchos sermones anteriores de sábado como la bestia con los 10 cuernos y las 7 cabezas de Apocalipsis 17. Esa es a la que monta la ramera, la iglesia ramera. Toda la imagen de Ofiuco con la serpiente y debajo Escorpio es la estatua de los reinos del mundo de Daniel 2. Y se profetiza que esta estatua será golpeada por una roca, por una piedra no cortada con mano de hombre. Y llegaremos a eso. Espero. Los pies, Escorpio, están formados parcialmente de barro y de hierro en Daniel 2. ¿Y Escorpio tiene pies? Sí, tiene pies. Tiene 10 estrellas de aquí a aquí. Y luego viene la cabeza. Por eso tiene 10. Así que estos 10 dedos de los pies de la estatua de Daniel que serán golpeados por la piedra. Esos, según Daniel, estaban formados de barro y hierro y no podían unirse. Los 10 reinos que vinieron después de los romanos, cuando el imperio romano se rompió, Europa se dividió en 10 áreas. Estos son los 10 reinos que todavía tenemos. Y ahora intentan reunirse en la Unión Europea, pero realmente no están de acuerdo en todo y siempre hay problemas con la Unión Europea. Algunos estados aceptan más y otros menos. Son de barro, parcialmente religiosos, y de hierro, parcialmente estatales, o como quieras decirlo. No se cohesionan, no pueden mezclar barro con hierro. Por lo tanto, esto será un fundamento frágil, muy frágil para una unión estatal o religiosa. Encontraremos la piedra. Golpeará la imagen en una fecha determinada. Entonces el sueño continúa, alguien llega. Alguien llega en el sueño. Trato de explicarle a alguien que llegó allí lo que estoy viendo y le explico del espejo. Ahora esto es importante para ti. Esto se dirige a la creencia personal. La persona se coloca al lado mío para ver su imagen y la mía. Porque la persona que viene, ¿quién viene?
Viene la luna, aquí está 13 Atlas y el primer objeto que llega allí después del 7 de septiembre es la luna, que el 25 de septiembre entra en Libra y se sitúa junto a 13 Atlas. Y esta persona, la luna, lo sabemos, es un reflejo, un símbolo de la esposa de Cristo. Como dice la Biblia, el sol es el esposo, y si el sol es el esposo, entonces la luna es la esposa. Así que, ¿qué debería ver la esposa cuando mira en el espejo?